Puedes estar de acuerdo conmigo en que estamos viviendo tiempos complicados. Complicados en todos los ámbitos prácticamente de la vida. Complicados en lo económico, en lo social, en cuanto a los temas de salud, temas políticos, temas raciales. Todo esto ha contaminado mucho las relaciones interpersonales. Toda esta crisis acumulada, podríamos decir, en todos esos ámbitos, ha sacado a relucir lo peor del corazón del hombre, lo peor del pecado, la hostilidad, el odio, la idolatría al yo, el afán por querer siempre tener la razón, nos lleva muchas veces a menospreciar a quienes no piensan igual que nosotros, a rechazar argumentos contrarios, pero de maneras hostiles. Hay quienes piensan, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, que todos debiéramos usar de manera rigurosa el cubrebocas y el distanciamiento social y todas estas medidas, y llegamos a pensar que los que no lo hacen, pues están mal, y llegamos a poder menospreciarlos, o viceversa, quienes piensan que no es necesario tanta exageración, se ve como una exageración, quiero decir, y llegan a menospreciar a quienes sí llevan estas medidas al pie de la letra. O hay quienes llegan a menospreciar a quienes no piensan igual que uno en cuanto a temas políticos, o a temas económicos, o temas de salud, o el tema de la iglesia. Los cristianos debemos tener mucho cuidado con todo esto. No podemos caer en el mismo juego. No podemos nosotros, por diferencias de pensamiento y de opiniones y de argumentos, llegar a enemistarnos con otras personas, y menos aún con otros hermanos en la fe. Debemos tener bien claro que nuestras opiniones y nuestros argumentos son solo eso, opiniones y argumentos que deben de estar sujetos a la autoridad de la palabra de Dios, deben de estar rendidos a la Biblia, y no podemos permitir que nada de eso nos divida. Pablo, el apóstol Pablo, escribió en múltiples ocasiones al respecto, y quiero leer un pasaje breve, de hecho 3 versículos en Efesios capítulo 4. Una vez que Pablo, los primeros 3 capítulos de Efesios, él está hablando de la identidad de aquellos que están en Cristo. Pablo habla en esos 3 primeros capítulos de cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, como aquellos que hemos sido redimidos por Cristo. Entonces habla de cómo debiéramos vivir y cómo debiéramos relacionarnos unos con otros. Dice Efesios 4, versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Nos está diciendo, vivan de una manera digna de ese llamado del Evangelio que pesa sobre sus vidas. Vivan de tal manera que hagan lucir el Evangelio. O sea, está diciendo, por cuanto han sido escogidos por Dios, han sido adoptados en Cristo, han sido perdonados, han sido aceptados, han sido redimidos, han sido sellados con el Espíritu Santo, han sido reconciliados con el Padre, entonces vivan de acuerdo a ello. En pocas palabras está diciendo, si son cristianos, vivan como cristianos. Y entonces el apóstol Pablo empieza a enumerar 4 de las virtudes del Evangelio de Jesucristo, 4 de las virtudes que deben marcar la vida de todo creyente, 4 virtudes que muestran el Evangelio en cómo nos tratamos unos con otros. La primera de ellas, dice el versículo 2, con toda humildad. Humildad. De hecho, se piensa que humildad fue una palabra acuñada por el cristianismo. No existía antes ese concepto. ¿Y qué es la humildad? Humildad es estimar a los demás como más importantes que yo mismo. Es poner los intereses de los demás por encima de los míos. El primero que hizo eso, el más grande ejemplo que tenemos, es Cristo Jesús. Él vino a esta tierra y puso nuestros intereses por encima
de los de él. Él vino, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice Filipenses 2. La segunda virtud es mansedumbre, dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es dominio propio. La mansedumbre dicen que es poder, pero bajo control. Es alguien que no reacciona agresivo, alguien que no es hostil, alguien que no es vengativo. La persona mansa, cuando se llega a enojar, se enoja por causas justas, pero aún su enojo está bajo control. Jesús mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La siguiente virtud es la paciencia. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:2, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia. Paciencia, una de las virtudes que marcan la vida de los cristianos. La paciencia, soportar el sufrimiento sin llegar a la ira. Paciencia es el resultado, hermano, de humildad y mansedumbre, siendo pacientes unos con otros. ¿Cuántas veces nos llama la Biblia a ser pacientes unos con otros, a ser pacientes con aquellos más pequeños o con los débiles en la fe, o pacientes con los que difieren de nosotros? Y la cuarta característica, dice el versículo 2, soportándonos con amor. Soportándonos, quiero decir, unos a otros en amor. Es un amor que soporta, un amor sacrificial, un amor capaz de soportar las debilidades del otro, un amor que soporta las diferencias. Es ese amor que cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. Es ese amor que aún sirve y ora y hace bien aún a los enemigos. Jesús mandó en Mateo 5:44, amen a sus enemigos, oren también por los que les persiguen, háganles el bien. Entonces vemos cómo los cristianos, aquellos que hemos abrazado a Jesucristo por la fe, debiéramos vivir en humildad, en mansedumbre, con paciencia y con un amor sacrificial. Esa es la misma manera en que el Señor Jesucristo nos ha tratado a ti y a mí. Aun cuando éramos sus enemigos, aun cuando no solamente diferíamos de opinión con Dios, sino que todo nuestro ser era totalmente adverso y opuesto a Dios. Dice el texto en Romanos 5 que éramos enemigos de Dios, y Él nos trató con gracia, con amor, y todavía el día de hoy nos sigue tratando con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con un amor sacrificial, ese amor que le llevó a morir en la cruz por nuestros pecados. Y dice en nuestro texto de Efesios 4, el versículo 3 dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos llama a diligente buscar la unidad, y dice la unidad del Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo. Es algo tan importante para el Señor. ¿Qué tan importante es que Jesús dedicó una oración para que fuéramos uno en Él? En Juan capítulo 17, todo el capítulo 17 es Jesús orando, pidiendo al Padre que pudiéramos ser uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Esta unidad la guardamos cuando podemos mostrar humildad, mansedumbre, paciencia y un amor sacrificial los unos con los otros. La verdadera vida cristiana consiste en buscar y ser diligentes, cada uno de nosotros, en buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Amar a los hijos de Dios, aun a aquellos que me parezcan difíciles de amar o que tengan opiniones diferentes a las mías. Entonces, mi amado, debemos demostrar con nuestra vida misma que realmente Cristo reina en nuestro corazón. Podremos tener diferencias de opiniones en muchos temas, pero nada de ello es más importante que el Evangelio de Jesucristo. Nada de ello es más importante que la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. El apóstol Pablo, en otro pasaje, cuando termina, también dedica varios capítulos hablando acerca de la unidad
y lo que requiere la unidad de los creyentes. En el capítulo 15 de Romanos, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, Pablo está enseñando que cuando nosotros abrazamos el Evangelio y hemos sido reconciliados con Dios por Cristo Jesús, también eso nos lleva a vivir una vida de reconciliación los unos con los otros. Y eso nos llena de esperanza, de gozo, paz y esperanza en el Espíritu Santo. Para Dios no hay nada más importante que su iglesia en esta tierra, que mostrar su gloria a este mundo a través de su iglesia. Y es glorioso, la gloria de Dios se muestra más nítidamente cuando tú y yo, cuando los hijos de Dios podemos estar en unidad, amándonos, soportándonos, extendiéndonos humildad, mansedumbre, misericordia, gracia, a pesar de las diferencias en cuestiones secundarias, terrenales y mundanas. Amado, pongamos los ojos en las cosas de arriba y que entre nosotros reine el amor de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.